Aquí contaré sobre un ser que vivió en sentido contrario del tiempo que a los humanos actuales. Este nació viejo, enfermo y nació cansado. No era un cansancio que pidiera descanso, sino uno que ya no esperaba alivio porque le venía de todas formas. Como si su llegada hubiera ocurrido después de comprender que todo lo que vendría no sería más que una repetición sin origen misterioso en teoría, pero que en práctica era la felicidad efímera y cíclica. Una vez despertó en sueño. Universalmente y físicamente tenía 30 años, pero la capacidad cognitiva era la de un ser de 60 años terrestres. Recordaba que era un 21 de agosto del 7524. Ocurría algo que él no elegía del todo. Solo era en parte consciente, como un sueño lúcido. Y sin embargo, cada día que avanzaba, retrocedía diciendo: nunca elijo nada. Por eso, con el tiempo, comenzó a nombrarse a sí mismo el ser sin rumbo. Pero, ¿consciente? Esa era la pregunta. El primer sueño. La noche de febrero era cálido. Dicha temperatura era capaz de modificar el estado del sueño. El hombre de esta historia tenía la posesión de tener un talento, el cual era una condena: la imaginación, una especie de lucidez que podía manipular. Soñaba múltiples veces con animales. En este sueño en particular, el mundo estaba habitado de gatos marinos y peces voladores. Todo era un sueño casi lúcido. Los seres morían sin drama, sin ceremonia. La muerte era un fenómeno donde una especie en particular decidía morir con un solo pensamiento. Por eso, pensar demasiado era dado como un estado mortal de cada estado consciente, como si la vida no necesitara explicación para terminar. Uno se detenía, otro se olvidaba de moverse, otro parecía haberse retirado sin aviso. Otras especies, como los peces voladores, tenían la capacidad de hacer morir al otro con tan solo desearlo con el pensamiento. Pero esta facultad solo se podía acceder con los menos privilegiados y los seres más marginales de la sociedad. Una vez que cualquier especie de animal y su grupo tenían un rey y un equipo de autoridades, estos seres con poder de liderazgo perdían el poder de enviar a algún otro ser fuera de este estado de vida visible. En este mundo no había tragedia, había una calma inquietante. Ahí comprendió algo que nunca abandonaría: la vida no se rompe, se interrumpe. La gran condena. Antes de vivir un cuerpo humano, por alguna razón recordaba una palabra: Dios. Sus escritos narraban de cómo habría recordado que vivía entre espíritus moleculares. Aprendió en la repetición del ciclo de la vida. Antes que la creencia importaba la memoria, era la forma de revivir. El gesto antes que la convicción. Pero lo que él marcó no fue lo que se decía, sino lo que se evitaba mirar. Los espíritus hablaban de lo eterno, pero vivían en lo inmediato. Pedían perdón, pero calculaban ventajas. Se inclinaban, pero no cedían. No era falsedad, era funcionamiento. El ser humano no deja de ser lo que es para creer en algo más alto. Simplemente añade otra capa y aprende a sostener ambas. Existe un solo lugar donde descansan todos.
en la nada. Los muertos viven observando un tiempo que les domina, una naturaleza. La grieta. Ahora, ese viejo ahora es joven. No dejó de creer. Se cansó de sostener lo que ya no pesaba. Las palabras comenzaron a vaciarse porque al profundizar sus propios conceptos, algo tenía en contradicción. Los silencios, a volverse suficientes. Vivía de noche y dormía de día. Un día despertó sin ganas de alguna ruptura de las ideas. Sin ruido, algo se dio. Al quedar en silencio, no quedó vacío. Quedó espacio. El tiempo que retrocede. A partir de este momento, el tiempo dejó de avanzar en él. El dolor disminuyó, el cuerpo se aligeró, la historia comenzó a borrarse de su piel, pero el conocimiento permanecía. Sabía lo que iba a ocurrir, no como predicción, sino como memoria que aún no sucedía. Sabía cuándo olvidaría su nombre, sabía el instante en el que su voz dejaría de responderle. Sabía lo que sentiría al regresar al origen. Ese saber no le daba control, solo le quitaba ilusión. El ser sin rumbo. Entre los 40 y los 30 años, desapareció de la vida social. No huyó, se redujo. Llevaba una maleta, y dentro de ella 4 pares de sandalias de bambú. No acumulaba, se repetía en lo mínimo, se movía sin destino. No porque buscara algo, sino porque quedarse implicaba pertenecer en algún momento. Sintió que él ya no pertenecía a algún lugar y tiempo. Servir. El ser descubrió algo extraño, que no tenía rumbo, pero sí función. Cuando veía una planta seca, la regaba no porque la planta lo necesitara, sino porque él estaba allí. Cuando encontraba perros, los alimentaba, no por compasión, sino porque su presencia coincidía con su hambre. Bebía agua cuando tenía sed, no porque el río fuera importante, sino porque su cuerpo lo exigía demasiado. Comprendió entonces que no decidía sobre la acción por sí solo, sino empleado por una naturaleza que él no tenía control sobre ella. Como la madera que no habla, pero sostiene el tiempo del escultor. Como la piedra que no pide forma, pero permite ser tallada, como el río que no ofrece, pero es usado. Los objetos no tienen intención, pero organizan el movimiento humano, y el humano, creyéndose libre, responde. Él no era distinto, solo lo sabía. Las mañanas. Cada mañana entraba al río. El agua no lo limpiaba, sino lo deshacía. Sentía cómo su cuerpo dejaba de ser algo sólido. Como su forma era apenas una insistencia momentánea, había días en el que olvidaba por qué estaba allí. Esa falta de motivo le parecía más cercana a la verdad que cualquier propósito. Por las montañas subía a escribir en el alto de un cerro, pero siempre le distraían las flores. El ser se permitía besarlos sin tantos pensamientos. Escribía sus relatos no para ser leídos, sino para no desaparecer del todo antes del tiempo. Llamó a sus textos meditaciones del bosque. No eran pensamientos sobre la vida, eran anticipaciones de su disolución. Escribía sobre su muerte, sabiendo que esa muerte era su propio nacimiento. Eso sí, nunca olvidó una cosa, una fecha: 21 de agosto del 7524 a las 11 de la mañana. Ese fue el día en que nació de la tumba. No sabía qué significaba completamente, pero sabía que todo lo que vivía regresaba a ese punto. Como si no avanzara hacia algo, sino que estuviera siendo devuelto. Descubrió que la conciencia no es estable, siempre oscila. Cuando era intensa, dolía. Cuando disminuía, todo se volvía ligero, pero distante. El ser
vivía entre este vaivén. Él comenzaba a salir de él y fuera de péndulo. No había sostén. La desaparición. A medida que su cuerpo rejuvenecía, su mente se simplificaba. Las enfermedades desaparecieron, no porque sanara, sino porque ya no había suficiente yo para sostenerlas. Comprendió algo sin sorpresa. El sufrimiento necesita identidad. Sin identidad no hay dolor, pero tampoco hay alguien que lo observe. El lenguaje. Intentó ordenar sus palabras, pero el lenguaje avanza y él retrocedía. Cada frase era una traición. Cada intento una distorsión. Comprendió que no era incomprensible, era imposible de decir. Los humanos veían el destino. El ser lo llamó umbral. A todo ser en el planeta ya no le quedaba casi nada esperando su futuro. Solo su muerte estaba asegurado de nuevo. Su cuerpo era leve. Su mente, intermitente en el pensar, dejó de ser necesario. Y en esta cercanía al origen, entendió algo sin necesidad de formularlo. No somos lo que elegimos. Es que ya nos eligieron para a quién serviremos, dónde, cuándo. Somos lo que ocurre mientras creemos elegir. La muerte. ¿La muerte? ¿Acaso no es la sombra del cuerpo? La continuidad, la historia del ser, la historia que sostiene la ilusión de ser alguien. Pero cuando el tiempo se retira, la sombra pierde su superficie y desaparece sin ruido. Una vida sin conclusión es solo continuidad. En el mundo que dejaba o que nunca alcanzó del todo, los humanos continuaban en movimiento, ya no por fe, sino por inercia refinada. Se mostraban, se repetían, se observaba sabiendo que lo hacían. No era engaño, era funcionamiento consciente como él, como la madera, como el río, como la planta seca. Todo ocurre, todo sirve, nada decide una última anotación. En las meditaciones del bosque no hay rumbo, solo coincidencias que se interpretan como decisiones. Ahora bien, en ventaja aparente del misterio, observemos el mundo de aquí y ahora. Este ser humano no guía el mundo, sino que responde a él. En esa respuesta constante se convence de que vive, pero en realidad solo está ocurriendo una continuidad infinita de ideas, pero finita en recursos de la naturaleza. Las ideas del hombre seguirán midiéndose desde la mirada en que se mire, el de caminar hacia adelante a la tumba o hacia atrás hacia la nada. Lo que sí es verdad es que los verdaderos humanos fueron facultados de su capacidad de decisión, conciencia y voluntad. Esto es lo que les permite no obedecer a un solo destino, o si se puede llamar destino, sino a su alto nivel de adaptación al cambio. Nada estará escrito, tampoco eterno, pero sus palabras será el poder más valioso de su pensamiento en el universo contemplado.